Mi esposo Martín recientemente mantuvo a una chica que no era precisamente bien portada. La consintió tanto que se olvidó de su lugar y hasta vino a enfrentarse conmigo. Los ojos de la joven brillaban con viveza. Incluso se negó obstinadamente a llamarme la señora Nin, señorita Su. En el amor, quien no es amado es el verdadero rompehogares. J.E. Otra frasecita cliché. Entrecerré ligeramente los ojos. Extendí mis dedos delgados y arranqué de un tirón el pendiente de perla de su oreja. Una gota de sangre brotó de inmediato en su lóbulo. Detrás de mí, apareció Martín Nin, con la mandíbula tensamente apretada. Mary solo levantó la mirada con los ojos enrojecidos. Señor, por favor, no se enfade. La señorita Su probablemente no quiso hacerlo. Martín simplemente tomó mi mano y sopló suavemente sobre ella. Nova, ¿te duele la mano? Mary lo miró incrédula, con grandes lágrimas rodando por sus mejillas, y yo sonreí levemente. Capítulo 1. Mary fue llevada por el secretario de Martín. Parecía tener mil cosas que decir. Quizás simplemente no podía entender por qué el hombre que ayer la trató con tanta gentileza podía volverse tan diferente de un día para otro. La amabilidad de Martín hacia mí no era falsa. Notó una pequeña marca en mi dedo y la besó una y otra vez. Nova, una mujer como esa no merece que levantes ni un dedo, dijo él, con los ojos oscuros mostrando un rastro de desaprobación. Lo miré sin cambiar mi expresión. Su actitud no me sorprendía. Habíamos sido novios desde la infancia. Nunca fue un hombre de temperamento suave, pero siempre me trató con tolerancia y ternura. En familias aristocráticas de alto rango como la nuestra, los matrimonios podridos abundaban, pero yo fui la que él suplicó tener. Cuando nos casamos, incluso mi amiga cercana Isabella me envidiaba. Después de todo, una vez que la gente asciende lo suficiente, hasta la ética más básica comienza a difuminarse, pero los sentimientos de Martín por mí eran genuinos. Isabella solía decir que, en las grandes familias, la lealtad casi se consideraba una vergüenza. Quizá el dinero se había inflado tanto que esperar que un hombre permaneciera eternamente fiel era poco realista. Para muchos matrimonios políticos entre familias poderosas, mantener siquiera una armonía superficial ya era bastante difícil. Pero Isabella había visto la forma en que Martín servía comida en mi plato, visto cómo no podía evitar sonreír cuando hablaba de mí. Él se preocupaba por mí, pero no era 100% mío. En cierto nivel social, no tener ningún jugueteo coqueto alrededor era lo verdaderamente anormal. Las pocas flores decodificadoras, esos bonitos consuelos pasajeros que Martín mantenía ocasionalmente, eran, según Isabella, algo que ni valía la pena mencionar. Simplemente eran demasiado comunes. Cuando la suciedad se convierte en la norma, la pureza es lo que empieza a parecer extraño. Capítulo 2. La cena fue preparada por Martín, un hombre tan joven y exitoso como él, y aún así dispuesto a cocinar. Era realmente algo difícil de encontrar. Incluso mi madre, siempre tan exigente, no dejaba de elogiarlo. Parecían envidiarme mucho, por recibir la mayor parte del amor de Martín y una tolerancia absoluta de su parte. Yo apenas tenía que fruncir ligeramente el ceño, y aquello que me desagradaba desaparecía para siempre porque él se encargaba de ello. Él cortó cuidadosamente mi filete. Yo bajé la mirada y lo comí a pequeños bocados. El teléfono del otro lado de la mesa parpadeaba sin parar. Instintivamente extendí la mano, y él creyó que quería beber de su copa, así que me la acercó con consideración. Cuando vio que lo que realmente quería era tomar su teléfono, solo sonrió, tomó la servilleta a su lado, se limpió las manos y luego me lo entregó. Esposa, es raro que quieras revisarme, dijo, con una sonrisa en los ojos que no podía ser fingida. En cuanto a eso de mantener a una mujer complaciente, Martín nunca se esforzó demasiado en ocultármelo. Probablemente era porque, comparado con los demás hombres de su círculo, él era quien se comportaba mejor. Con su esposa, era completamente respetuoso y atento, siempre poniéndome en primer lugar. Además, hasta mis propios padres tenían vidas separadas fuera del matrimonio. Sé que hay varios hijos ilegítimos de por medio. Como mi madre no dio a luz a un hijo varón, escogió a un hijo ilegítimo bastante competente para heredar los negocios de la familia. Él la respeta, y a mí, como su hermana menor, también me trata con afecto. En las familias de más alto rango, la fidelidad no es más que un chiste. Por más amables que parezcan en la superficie, por dentro todos están podridos. Abrí el teléfono, pero ya no encontré a Mary. Lo entendí enseguida, después de haberme ofendido. Era evidente que Martín no la dejaría tener un buen final. Seguí deslizando hacia abajo y apareció Vicky. Ella llevaba bastante tiempo alrededor de Martín. Había escuchado sobre ella, una mujer dócil, silenciosa, siempre con la cabeza baja, como una codorniz cada vez que me veía. Su actitud no podía ser más humilde.
A Martín le gustaba mucho lo conveniente y discreta que era. Ella tenía ahora buenos recursos. Hacía unos días incluso la vi en una exposición de joyería. Yo asistía como señora de la familia Nin, con Martín sentado a mi derecha. Vicky estaba frente a nosotros con un collar de diamantes, mostrándomelo en realidad a mí. La observé un par de segundos más de la cuenta, y Martín lo compró de inmediato. Vicky me dio las gracias con una voz suave, muy sensata. No se quedó más tiempo del necesario y mucho menos vino a pavonearse delante de mí. Aquella noche, Martín incluso percibió mi leve desagrado y, acercándose a mi oído, murmuró, ¿no te gusta ella? Entonces cambiaré a otra de inmediato. La ternura en sus ojos no era fingida, lo que no me gustaba. Él podía descartarlo sin dudar. Curvé los ojos y sonreí. Martín, ¿no estás siendo demasiado sensible? Desde pequeña siempre lo llamé por su nombre completo. Cuando éramos niños, yo me sentaba detrás de él. El viento inflaba su ropa y yo apoyaba la mejilla en su espalda. Era el olor del sol, era el despertar del corazón, era el brote del amor. Martín me dio unas palmaditas en la mano. La luz era tenue, pero su voz estaba empapada de afecto. Nova, pienso muy a menudo en todo lo que hemos recorrido juntos. Yo no respondí, solo guardé silencio mientras miraba a lo lejos. Capítulo 3. Esa noche, Martín no durmió conmigo. Dijo que tenía asuntos de la empresa. Le acomodé la ropa con cuidado y lo vi marcharse. No pasó mucho tiempo antes de que Isabella llamara. Ay, creo que acabo de ver a tu Martín. Está con mi marido. Ese desgraciado. Dicen que pidieron a varias chicas, pero tranquila, tu Martín no es de los que juegan tan duro. Generalmente le gusta el 1 a 1. En la oscuridad de la noche, encendí la luz. Entonces, ¿tú cuántos modelos masculinos pediste esta vez? Isabella estalló en risas. Antes te invitaba, pero tú eres un caso especial. Detestas estas cosas. No entiendes la diversión. Nova, tienes que abrir los ojos. Cuando los esposos juegan juntos, todo va mejor. Si uno solo se aferra a la fidelidad, eso termina ahogando el corazón. No dije nada. Su voz continuó. Nova, sé lo que tú quieres, pero tienes que entender que, cuando uno alcanza cierto nivel, las mujeres se lanzan encima como un enjambre. Todo a tu alrededor es adulación e interés. Mantenerte pura e intacta es casi imposible. Yo no me mantuve intacta, respondí suavemente. Isabella soltó un sonido curioso. Interesada. ¿También estás manteniendo a alguien? ¿Quién es? Cuéntame. Estaba a punto de hablar cuando escuché la puerta abrirse. Sonreí levemente y colgué la llamada con rapidez. Capítulo 4. Me quedé en la esquina de la escalera, mirando hacia la puerta. Juan entró con su aire limpio y tranquilo. Encendió la luz con familiaridad. Se quitó los zapatos y avanzó hacia el interior. El joven tenía facciones suaves. Al verme, mostró una sonrisa tímida y me hizo un pequeño gesto. Conocí a Juan en un día lluvioso, cuando recién me había enterado de que Martín tenía a otra mujer afuera. Estaba sentada en la banca de la parada del autobús, la lluvia mezclándose con mis lágrimas, cayendo una tras otra. Cuando amas a alguien, pones en ello toda tu fuerza. Nace el deseo de posesión, y al oír de repente que te engañan, por muy buen carácter que tengas, los celos te recorren el cuerpo entero. Pero yo había visto demasiadas escenas así. Mis amigas, mis parientes, mis propios padres, ninguno era un buen ejemplo. Al hablar de estas cosas, ni siquiera parecían tomarlas en serio. Durante mucho tiempo, pensé que yo era la extraña, incluso Isabella, que es quien más me entiende. Al verme decaída, no podía comprenderlo. Nova, la familia Nin está valuada en 300.000 millones, y Martín es de lo mejor dentro de ella. Con esa posición, es imposible que no haya varias mujeres revoloteando a su alrededor. Todos me aconsejaban tranquilizarme, porque, al fin y al cabo, lo único que le faltaba a Martín era fidelidad, y eso, según ellos, no tenía mayor importancia. Pero yo reprimía mi dolor sin atreverme a estallar, solo porque había visto el estado miserable de mi madre, los jarrones rompiéndose por todo el suelo, destrozando a esa mujer dócil hasta volverla casi enfermiza. Después, ella también empezó a buscar consuelo afuera. Al principio era venganza, luego se volvió adicción, con deseo reflejado en sus ojos. Me decía que cuando no puedes resistirte, solo queda dejarte llevar por la corriente. Juan apareció frente a mí bajo un paraguas. Era alto, con dedos como jade. Cuando sonreía, se le formaban hoyuelos en las mejillas. Levanté la cabeza y le dije que se largara, pero él parecía no oírlo. Solo intentaba poner el paraguas en mis manos. Convertí toda mi rabia contenida en las palabras más crueles, lanzándoselas a un desconocido. Pero Juan solo me miraba con serenidad. Sus ojos eran como el mar, capaces de contenerlo todo.
Pasó un buen rato antes de que bajara la cabeza y escribiera una línea en su teléfono. Perdón, hoy envié mi audífono para sordos a reparar. No puedo oír lo que dices. Curvó los ojos al sonreír. Parecía una luna clara. Esas palabras se atascaron en mi garganta. No subían ni bajaban. Sentí vergüenza. ¿Cómo podía descargar mi ira contra un muchacho tan dócil? Nuestra segunda coincidencia fue en una clase universitaria. Esta vez yo asistía como invitada, para hablar sobre los altibajos de la vida. Durante la ceremonia, lo vi. Él, como estudiante destacado, se tomó una foto conmigo. Para mi sorpresa, cuando recibí la foto de manos de mi asistente, el muchacho tenía una mirada tranquila, luminosa como estrellas y luna. Sin saber por qué, pedí a mi asistente que le enviara un nuevo audífono. Capítulo 5. Justo cuando estaba distraída, Juan, con la mochila al hombro, llamó a la ventana del coche. Mi asistente frunció el ceño, pero yo le indiqué que guardara silencio. El joven sonrió y me devolvió el audífono caro. Hola, esto es suyo. Me miró con serenidad, y en ese instante me di cuenta de que ya no recordaba que yo era aquella mujer deshecha bajo la lluvia aquel día. Desde entonces, empecé a aparecer con frecuencia cerca de Juan. Al principio no pretendía hacer nada. Quizás era porque rara vez me encontraba con un ser humano tan puro. Tal vez, cuando el dinero llega a cierto punto, la vida se vuelve realmente aburrida, y uno solo quiere buscar un entretenimiento. Por aquel tiempo, Martín había encontrado una segunda mujer complaciente, una chica valiente, impulsiva, llena de emociones fuertes, Isabella Sunshine. Recién había descubierto la diversión de ese juego y estaba tan encantado que casi no lo veía. Incluso varias veces se le escapó hablar de más frente a mí. Yo reprimía mi enojo, comía en silencio, veía la televisión sin expresión. Martín me acariciaba el cabello, pero no va. El camino que hemos recorrido juntos, al final no es igual que los demás. Por supuesto que entendía lo que quería decir, y sabía que era sincero. Al fin y al cabo, lo nuestro sí era distinto. Nunca dudé de sus sentimientos verdaderos hacia mí. Nuestras familias eran equivalentes, ambos con la columna recta, llenos de orgullo, en un prado solitario. Yo también había arrojado mis tacones y bailado bajo la luna, libre de toda etiqueta. Él sostenía mis zapatos con paciencia, sus ojos llenos únicamente de mi figura. En nuestra grandiosa boda, prometió que me amaría para siempre, pero nunca prometió que solo me amaría a mí. Capítulo 6. Juan era rígido de carácter, estricto, correcto. Antes de darme cuenta, descubrí que él ya se había enamorado de mí. Cada vez que hablábamos, la punta de sus orejas se ponía roja como el fuego. No pude evitar soltar una risa y le pregunté si quería escucharme tocar el piano. En ese entonces, los cerezos estaban en plena floración. Por la avenida arbolada del campus, pequeños grupos de estudiantes caminaban despreocupados. Él y yo recorrimos un largo tramo. En la colina trasera de la universidad, junto a las vías del tren, siempre pasaban vagones de carga. Ese día, bajo el resplandor oblicuo del atardecer, la luz se deslizó por sus mejillas. Detrás de él, el estruendo retumbaba. Juan rozó mi mano, como si temiera que me asustaran los ruidos de los trenes, y extendió su mano para cubrir mis oídos. Sus dedos estaban tibios. Justo en ese momento, el muchacho abrió los labios y dijo algo. Le pregunté qué había dicho, pero él no respondió. Más tarde, ya sentada en el coche camino a la zona residencial, apoyé la frente en la mano y, de pronto, sonreí. De hecho, poco después de conocer a Juan, aprendí lengua de señas y lectura labial. Si no me equivoqué, lo que Juan había dicho era, me gustas. El amor del joven era puro y sincero, y yo, en cambio, me sentí despreciable, porque él ni siquiera sabía que yo ya tenía un esposo. Alguien como él, tan limpio, tan luminoso como la luna, jamás podría comprender los juegos tácitos y deformados de las grandes familias. Capítulo 7. Durante mucho tiempo, Juan, sabiendo que tenía problemas para dormir por las noches, venía en coche hasta la villa para leerme cuentos. Entre él y yo no había conducta que cruzara los límites. A veces incluso me sentía un poco derrotada. Yo no había borrado completamente las huellas de Martín en esta casa, aunque era curioso que, pese a todo, las huellas de Martín aquí no fueran tan profundas. Tal vez porque se divertía demasiado afuera y, con el tiempo, aunque él y yo manteníamos la paz en apariencia, por dentro ya estábamos desconectados. ¿Cómo voy, Juan? Igual que siempre, me leyó un cuento infantil. En mi infancia, me crió una niñera. El amor de mis padres existía, pero lo sentía lejano. En la escuela internacional, los compañeros empezaban a compararse desde los 8 años. Una vida demasiado precoz hacía que apenas tuviera contacto con cuentos.
Parpadeé preguntándole a Juan. Entonces, el cazador quería matar a Blancanieves, pero al final la dejó ir. ¿Blancanieves lo perdonaría? Él resolvía una pregunta mía cada día, así que no se sorprendió. Sin pensar ni un segundo, respondió directamente. Sí, la perdonaría. ¿Por qué? Le pregunté. Si yo fuera Blancanieves, jamás perdonaría. Quien intenta matarme debería quedarse en el infierno para siempre, sin ver la luz del día. Pero, si alguien se arrepiente sinceramente, ¿cómo no sería digno de ser perdonado? Respondió desde medio metro de distancia. No sé por qué, pero en ese instante recordé algo. Desde que nací, nunca presté demasiada atención a las cosas relacionadas con el dinero. A mi alrededor había adulación, favores, círculos sociales exclusivos. Algunos hacían lo que querían sin ley ni límites. Incluso jugaban con cosas peligrosas. Yo nunca participaba, pero los veía tanto que terminé acostumbrándome. Me levanté bruscamente, ladeé la cabeza y le di un beso en la mejilla. Su piel blanca se tiñó de rojo al instante. Sus ojos brillaron con humedad, parpadeando como un cervatillo. No. No va. Un calor suave llenó mi pecho. Juan, ¿te gustó? Hasta su cuello estaba completamente rojo. Capítulo 8. No esperaba que Martín regresara tan rápido. En ese momento, yo llevaba un suéter holgado y leía bajo la lámpara. Primero miró alrededor. Al ver que no había nadie, se tranquilizó y caminó hacia mí. Se quitó el reloj con naturalidad y dijo con voz suave. Perdón, Nova, no te dije la verdad. En realidad hoy estuve con Samuel. Samuel era el esposo de Isabella, y a mí no me agradaba. Años atrás, Isabella había tenido a alguien que le hacía latir el corazón, pero en los matrimonios entre familias de renombre, el sentimiento es siempre lo menos importante. Samuel tomó represalias contra ese hombre, y su destino no fue bueno, tuvo que irse a otro país. Al marcharse, solo insistió en pedirle a Samuel que tratara bien a Isabella. Dijo que Isabella era la mejor chica del mundo y que merecía ser amada con todo el corazón. Aquel hombre nunca culpó a Isabella, ni culpó a Samuel. Se fue llevándose un libro que Isabella le había regalado. Después, Isabella no vivió una buena vida. Samuel era arrogante, rebelde, se casó por razones empresariales, y también para hacerle sentir su poder a Isabella. Las humillaciones de Samuel nunca la hicieron llorar, pero yo la había visto en su vulnerabilidad. El día que ese hombre se marchó, ella se encerró sola en una habitación, levantando la mirada hacia el cielo. El borde de sus ojos estaba rojo. Parecía que, en la mente de los hombres, tener problemas de moralidad no era algo grave. Incluso si Martín sabía que yo era fría con Samuel, aunque no lo dijera, en su interior creía que Samuel no había hecho nada malo. Muchas cosas, por ser habituales, se consideran naturales. Pasé la página del cuento y sonreí levemente. No pasa nada, es por trabajo. Martín extendió la mano para tocar mi frente, pero al sentir el frío de su propia piel y el olor a perfume, la retiró. Voy a darme una ducha primero. La sonrisa aún no había desaparecido de su rostro cuando se giró, y en el momento en que vio la mandarina pelada a la mitad sobre el mueble, su expresión se congeló. Una sombra enorme cayó sobre mí mientras levantaba la cabeza. Martín mantenía el semblante normal, sin mostrar emociones. Nova, recuerdo que cuando me fui, en casa no había mandarinas. ¿Pediste a alguien que saliera a comprar? Él sabía perfectamente que yo detestaba las mandarinas, por eso nunca había en casa. Entonces, ¿quién había estado aquí después de su partida, comiendo algo y dejándolo a un lado? Aún así, él fue tan considerado que me ofreció una excusa. Bastaba con que yo la aceptara y, en apariencia, podríamos volver a la vida de antes. Martín, cerré el libro, mirándolo directamente. Cuando Isabella me llamó, tú estabas escuchando, ¿cierto? Por eso regresaste de repente. Para Isabella, mi frase, yo no me mantuve intacta, habría sonado como una broma. Después de todo, ella no podía imaginar que yo, tan recta, pudiera tener a alguien afuera igual que ellos. Pero Martín sabía que yo no hacía ese tipo de bromas. Por eso dejó aquella reunión. Volvió bajo la lluvia y el viento. Al escucharme, los ojos de Martín se oscurecieron, espesos como tinta. Capítulo 9. Él arrojó la mandarina al suelo con un gesto casual, pero hasta su espalda despedía una frialdad penetrante. Me sostuve la sien con la mano y tiré de la manta para cubrirme. Los truenos retumbaban, relámpagos iluminaban el cielo. A la luz intermitente, ambos teníamos el rostro pálido. Tras un largo silencio, Martín volvió a girarse. Ya había reprimido por completo sus emociones. Abrió la caja de cigarrillos en silencio y me preguntó si podía fumar. Él rara vez tocaba estas cosas. Tenía una autodisciplina feroz, y siempre había despreciado los vicios.
Afuera, la lluvia caía en cascadas. Asentí. Entonces encendió un cigarrillo, lo llevó a los labios y, de una sola calada, fumó casi la mitad, como para contener el malestar acumulado en el pecho. Luego me preguntó desde cuándo tenía a alguien afuera. Respondí con sinceridad. Las cejas de Martín se fruncieron con fuerza. Pasó un buen rato antes de que inspirara profundamente y dijera: Nova, pensé que tú no lo harías. ¿Por qué Martín estaba tan convencido de que yo no jugaría a los juegos del llamado círculo de la alta sociedad? Por una razón sencilla. Yo había visto a mi madre cuando la encontré siéndole infiel a mi padre. En mi familia, todos parecían estar eternamente atados por intereses. El amor era solo un adorno, algo opcional, pero mi madre era diferente. Ella realmente parecía amar a mi padre. Mucha gente se burlaba de ella, diciendo que era ridículo que aún existiera una romántica incurable. Fue mi madre quien me hizo creer que el amor era algo sagrado, pero al final, ella también se perdió en este mundo lleno de tentaciones. Y fue ella quien me dijo: la fidelidad es lo menos importante, porque vivimos dentro del remolino. Aún así, el valor que tuvo mi madre en aquel entonces quedó grabado en mí. Sentía que siempre debía haber alguien dispuesto a hacer lo que creía correcto. Martín me conocía demasiado bien. Sabía que yo lo amaba. Sabía que no me parecía a los demás, en la versión amable. Era elegante, en la versión cruel, ingenua. Por eso que yo tuviera a alguien afuera lo tomó tan desprevenido. Capítulo 10. Pero Martín seguía siendo Martín. Extendió la mano y la puso sobre la mía, sintiendo el latido de mi pulso. Nova, ¿cuándo me presentarás a esa persona? ¿Puedo evaluarlo por ti? Fingí no escuchar la intención oculta en sus palabras. Quería saber si la persona que mantenía yo fuera de casa era un verdadero afecto o solo una compañía nacida de la soledad. Si era lo segundo, tal vez él suspiraría de alivio. Probablemente esperaba que yo misma dijera esa frase. Después de todo, desde hacía mucho había dicho que éramos amigos de la infancia, camaradas, los dos que más se entendían en este mundo. Martín no era tonto. Todos esos años, cuando su familia estuvo en crisis, yo fui quien se quedó a su lado con toda el alma. Mi afecto por él era incuestionable. Ni todas sus amigas íntimas posteriores podían compararse con la sinceridad que yo había tenido. Siempre dije que el camino que Martín y yo recorrimos en la juventud no tendría repetición. Las otras mujeres conocían la versión ya exitosa de él, pero antaño, él también había sido un muchacho que, por una sola frase de amor, se sonrojaba hasta las orejas. Martín, no necesitas ponerme a prueba. Divorciémonos. Finalmente pronuncié esa frase con absoluta calma. Había tardado 5 años en llegar a este día. Martín jamás sabría cuán destrozada y triste estuve cuando apareció su primera mujer complaciente. La sonrisa juvenil de Isabella Sunshine. La indulgencia y el cariño con que Martín la trataba. La relajación en la mirada que yo nunca había visto. La novedad siempre es letal, tal vez por la desesperación. Enfermé gravemente, tendida en la cama del hospital, conectada a las vías. Escuché a las enfermeras conversar sobre los chismes recientes. Decían lo romántico que era Martín. 8.888 rosas. Solo para hacer sonreír a una chica. Parecían haber olvidado por completo la existencia de la señora de la familia Nin. Para ellos, en los escándalos amorosos, la recién llegada siempre es la inocente y la más digna de compasión. Martín, entonces, estaba tan embelesado que no se daba cuenta de mis anomalías. Muy distinto al hombre tranquilo y sobrio que sería después. Desde pequeña, yo tenía un temperamento orgulloso. Jamás permitía mostrar debilidad. Pero esa noche, mis lágrimas empaparon la almohada. Sentí la asfixia en el pecho. Dolorosa, desesperante. Hubo un instante en el que pensé que iba a morir. Entonces llamé a Martín. Una chica contestó. Me dijo que Martín estaba en la ducha, y me preguntó qué deseaba la señora de la familia Nin. Tal vez fue el dolor físico, o el agotamiento. Pero mi tono fue terrible. Le ordené que me pasara a Martín Nin. La chica no me obedeció, solo lloró, y Martín la consolaba suavemente, preguntándole quién llamaba. Ella respondió con la verdad. Martín guardó un largo silencio antes de tomar el teléfono. En ese momento, absurdamente, aún tenía un rastro de esperanza. El amor tortura a las personas. Podía sentir mi corazón elevado, sostenido en vilo, pero él solo me dijo: Nova, no imites a Isabella. En aquella época, Isabella y Samuel estaban muy mal. Le habían causado muchos problemas a Samuel. Como Isabella no podía enfrentarse a Samuel directamente, atacó a las mujeres que lo rodeaban. Quien se metía con Samuel en ese tiempo terminaba mal. Toda la élite sabía que Samuel había perdido la cara por completo. De repente, sentí que alguien apretaba mi corazón con fuerza y lo arrojaba desde un edificio.
haciéndolo pedazos sin piedad. Esa noche, las lágrimas que llegaron a mis labios eran amargas, quizás sintiendo que se había pasado. Él suavizó la voz. Nova, ¿tienes miedo a la oscuridad? A su lado, la joven soltó una risita coqueta, mimosa. Escondí el teléfono bajo la almohada. No volví a decir una palabra. Por primera vez, entendí con absoluta claridad. Martín era un buen amigo de la infancia. Un buen estratega. Un decisor competente. Pero cometí un error fatal. Intenté usar el afecto superficial entre él y yo, para oponerme a la reputación de nuestra familia, y a las reglas tácitas de nuestro mundo. Esa noche no sufrí durante mucho tiempo. Pronto las enfermeras descubrieron mi estado anómalo. Y tras una serie de intervenciones, conseguí salvar la vida por poco. Días después, Martín me envió mensajes y me llamó, diciendo que aquella noche estaba ebrio, y que había descargado su enojo en mí, por las quejas de Samuel del día anterior. Yo observaba la aguja en el dorso de mi mano, apoyada en la almohada suave, viendo caer lentamente las hojas fuera de la ventana. Martín, soy Nova Su, la hija mayor de la familia Su. Sé perfectamente que nuestro vínculo no es solo entre tú y yo. Son cientos de millones en cooperación. Un siglo de relaciones, respondí con docilidad. Martín guardó silencio. Después de un largo suspiro, dijo, Nova, parece que has crecido. No volví a hablar. Capítulo 11. No soy realmente una persona inteligente. Me tomó 5 años completos arrancar a Martín de mi corazón por completo, aunque después nunca volví a llamar por las mujeres que aparecían a su lado. Por las noches, cuando me quedaba sola, mi corazón seguía desgarrándose como si me pasaran un cuchillo por dentro. No podía dormir en toda la noche. Noche tras noche, insomnio, sospechas, ira, desesperación. Todo eso fue el precio para llegar al día en que pudiera mirar a Martín con calma. Incluso sonreír un poco y decir, divorcémonos. La expresión de Martín en ese momento fue de absoluta incredulidad. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Su rostro apuesto incluso se torció ligeramente, perdiendo toda la suavidad de antes. No quiero nada. Después añadí esas palabras lentamente. Imposible. Martín reaccionó de golpe, interrumpiéndome con impaciencia. Nova, ¿sabes cuánto valgo ahora? Ser la esposa de Martín tenía muchos privilegios. Él ya se había convertido en capital. Nuestras miradas se cruzaron fugazmente. Pareció sentirse herido por la indiferencia en mis ojos. Luego se agachó a medias a mi lado. Nova, no tenemos que llegar a este punto. El amor es algo terriblemente frágil. La fama y el dinero siempre van por delante de él. Pero Martín ya tenía todo eso. Así que ese afecto superficial parecía tener, al menos, un poco de peso. Martín, al menos debemos separarnos en buenos términos. Ambos somos personas con dignidad. Me bajé el suéter con decisión y dejé al descubierto la zona de mi pecho. Era una marca de beso. Los ojos de Martín se entrecerraron peligrosamente. ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre? Mi confesión de esta noche probablemente había provocado a Juan, un muchacho frío y reservado, que al besarlo hacía sin ningún orden. Cuando llegó a mi pecho, se levantó de golpe, nervioso, diciendo que lo haríamos después de casarnos. Luego me preparó un vaso de leche. Me dijo que durmiera bien y se fue de la casa. No le respondí a Martín, pero él parecía aún más fuera de sí. Nova, ¿por qué tenías que enamorarte? Entre nosotros, ¿cómo podríamos permitir a un tercero? ¿Quién te dio permiso para poner tu corazón en otro? Martín, no se puede ser tan codicioso. No puedes quererlo todo al mismo tiempo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las venas de su cuello tensas, y arrojó al suelo todo lo que podía romper. Nova, no me asustaron sus acciones. Simplemente retrocedí 2 pasos. Martín, detrás de mí está la familia Su. No puedes tocarme, así que deja de amenazarme. Capítulo 12. Pensé que, después de escuchar esas palabras, al menos tendría en cuenta los años de contrato y su propia reputación. Pero, con los ojos enrojecidos, me preguntó, ¿por qué? No podía darle la razón. Aquellas exigencias que nunca dije cuando lo amaba con absoluta sinceridad años atrás, ahora eran aún más imposibles de pronunciar. Así que intenté, con la mayor calma y las mejores formas sociales, hacerle entender que, incluso divorciados, seguíamos siendo amigos de la infancia, y que yo jamás me pondría en contra de su trabajo. Martín, nunca he dudado de tu capacidad. Tampoco tengo la intención de manipularte retirándome para avanzar. Simplemente, renuncio a todo ese halo. Creo que, al final, no somos tan compatibles. Mi tono era suave, y cada gesto absolutamente sincero. Te estoy preguntando por qué te gustó otra persona. A él no le importaban los negocios ni la gloria detrás de ellos. Me quedé algo sorprendida. En mi opinión,
Los sentimientos eran lo menos importante en el corazón de alguien como Martín. Si yo no fuera Nova, él no me habría elegido para casarse. Sin embargo, el año en que nos casamos ninguno de los dos sabía si Martín lograría realmente obtener la posición que deseaba. Quizás, desde el principio, nuestra relación había sido desigual. Nova, su voz se suavizó mientras se acercaba, ansioso por probar algo. ¿En qué fallé yo? Al verlo así, me quedé aturdida por un instante. Luego, la malicia dentro de mí se amplificó sin límites. Tal vez, a Martín sí le importaba. Así que curvé los labios. Martín, ¿alguna vez te arrepentiste de no haber querido tener un hijo? Porque, si hubiéramos tenido un lazo, quizá en tus ojos yo no me marcharía tan fácilmente. Martín me miró fijamente, el corazón latiéndole con fuerza. De repente quiso impedir que siguiera hablando, pero el temblor intenso en su pecho no le permitió abrir la boca. Solo pudo esperar en silencio a que terminara. Pero yo quería que enfrentara la crueldad que alguna vez sufrí. Quería que supiera que entre nosotros ya no había vuelta atrás. Así que continué. Yo tuve un hijo. Sus ojos pidieron clemencia, rogando que no siguiera. No le presté atención y añadí, lo perdí. Fue cuando apareció tu segunda, flor que entiende el corazón, otra mujer que te sabía complacer. Martín, entre nosotros no se interpone alguien a quien yo ame ni alguien a quien tú ames. Son los años que he pasado soltando, limpiando, desprendiéndome. Yo conozco perfectamente nuestro final, y ni siquiera quise traer un hijo al mundo para intentar cambiar un destino que ya estaba escrito. En aquellos años, Isabella no tuvo el valor de romper con la jaula que su familia le impuso, pero yo sí. Capítulo 13. Desde aquel día, Martín parecía otra persona. Isabella chasqueó la lengua. ¿Le diste alguna especie de brebaje mágico a Martín? Oí que tuvo un gran arranque de furia y expulsó a la gente que tenía a su alrededor. Dile a Samuel que me ayude a hablar con él. Lo del divorcio no es una broma, respondí con lentitud. Isabella guardó silencio un buen rato. ¿Vas en serio? ¿La familia su aceptará? El actual líder es un hijo ilegítimo. Le incomoda mucho la posible alianza entre mi familia y Martín, contesté. Isabella no dijo nada más. Solo murmuró que yo era más afortunada que ella. Las estrategias de Martín para pedirme que volviéramos no eran precisamente novedosas. Me llevó de nuevo a la antigua residencia. Señaló aquel gran árbol y sonrió. Nova, ¿te acuerdas de cuando subiste a este árbol y yo estaba abajo, con los brazos abiertos, para atraparte? Asentí siguiendo el juego, claro. Justo después de que dije que era la hija mayor de la familia Su. Él quedó sin palabras. En aquel entonces, la posición de Martín en la familia ni no era muy estable. Después de todo, la familia de su madre había tenido problemas graves, y el padre de Martín no quiso intervenir para ayudar. Así que, cuando revelé mi identidad familiar, Martín empezó a acercarse a mí de forma inexplicable. Ahora lo entiendo, buscaba ganarse el favor de la familia Su. Capítulo 14. Más tarde, escuché que Martín había localizado al médico que me hizo el aborto. Todo el hospital quedó intimidado por sus acciones. El médico tardó mucho en recordar a aquella yo, pálida como el papel. Aquel día, según su descripción, yo no había decidido desde el principio que quería perder al bebé. Cuando recibí la noticia del embarazo, mis dedos se entrelazaron con inquietud por un instante. El médico me preguntó si mi esposo lo sabía. No sé qué recordé en ese momento, pero de pronto dije en voz muy baja que quería interrumpirlo. Dicen que la expresión de Martín fue terrible. Agarró la mano del médico y le preguntó por qué. ¿Por qué había cambiado yo de opinión? El médico ya sabía quién era Martín y no se atrevía a inventar nada. Pero, en realidad, no recordaba con claridad. Fue una enfermera, temerosa, quien dio un paso al frente y le dijo que ese día, en los titulares de las noticias, aparecía un video donde Martín defendía públicamente a Vicky. La actitud de la muchacha en el video lo decía todo. Y todos los capitales tuvieron que respetar la sombra de Martín sin atreverse a tocarla. Con la posición social de Martín, un video así solo podía filtrarse con su permiso. Quería anunciarle al mundo que Vicky era su protegida. Tal vez Martín solo quería cuidar a una chica inocente, pero en ese instante yo tomé mi decisión. Cuando entré al quirófano, levanté la vista y todo lo que vi fueron luces deslumbrantes. No sentí dolor, solo un brillo tan intenso que me mareaba. Me mareaba tanto que hasta me salieron lágrimas. Después, Martín me llamó. Su tono era áspero y difícil. Nova, estoy completamente convencido de que, en nuestro matrimonio, nunca he desviado mi atención. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero conocer el amor del que hablaba mi madre, respondí. Capítulo 15. No sé si Martín se calmó o no, pero aquellas palabras mías seguramente le causarían desprecio, asuntos de amor y sentimentalismos. Hasta que un día Juan me llamó. La voz del muchacho al otro lado de la línea era suave. Señorita Su,
Escuché que usted me recomendó para estudiar en el extranjero. Había alegría en su tono. Probablemente era una gran oportunidad. Más tarde pregunté y supe que Martín había financiado la selección de algunos candidatos, pero yo tenía muy claro quién era el verdadero destinatario. ¿Quieres ver el mundo fuera?, le pregunté a Juan. No está mal. Solo que, después será difícil volver a oírte contarme historias. Después de todo, yo sabía que ese programa duraría 8 años. Demasiado largo. Además, había que firmar un acuerdo que prohibía volver antes de tiempo, o se debía pagar una cifra escandalosa. Nunca he creído en promesas eternas. Quizá porque nunca recibí algo así. Solo creo en el exceso, en la fugacidad, en lo fácil que cambia el corazón humano. Martín quiso verme. Lo rechacé. En vez de eso, me senté en un banco de la plaza alimentando palomas, pero aún así me encontró. El viento afuera era fuerte, y él, de manera instintiva, me colocó una bufanda alrededor del cuello. Martín, además de la tentación de beneficios, ¿no tienes otro método para manipular el corazón de la gente?, le pregunté. En tiempos de legalidad, no puedo ir por ahí amenazando. Su tono era indiferente. No va. En este mundo no hay nada que valga tanto tu obstinación. Después de tantas vueltas, seguimos siendo los más adecuados. De repente, en ese instante, me pareció que no lo entendía. ¿Qué era esto? ¿Lágrimas de cocodrilo? ¿O dinero revelando la naturaleza humana, para luego decirme que nada de esto importa? Martín, esos hijos ilegítimos de la familia ni no están muertos, solo fueron reprimidos por ti. Si yo me aliara con ellos para causarte problemas, ¿te sentirías cómodo? Me quité la bufanda y la puse en sus manos. Martín miró mis ojos fríos. Cuando uno se sube al pedestal moral y causa problemas a los demás, ¿sabe lo que es cuando otros se los devuelven? ¿Reflexiona? ¿Se arrepiente? No. Lo que da es asco. Arrojé los granos de maíz que tenía en la mano al suelo. No va. Tú me quieres. No querrás a nadie como me quieres a mí. ¿Por qué no podemos empezar de nuevo?, me preguntó Martín. Juan, ¿qué es él? Si no fuera por ti, yo ni siquiera lo miraría. ¿Cómo podría él meterse entre nosotros? Su tono se volvió cada vez más agitado. Hacía muchos años que no lo veía así. Él siempre había mostrado un control absoluto. Si es así, ¿por qué usaste a esas flores que saben complacer para humillarme? Sonreí ligeramente. ¿Esas mujeres? ¿Dignas de que yo las mire 2 veces? Pero tú las elevaste al punto de intentar ponerlas a mi nivel. Martín, ¿y tú crees que estás a la altura? Entrecerré los ojos con una suave curva. El rostro de Martín se volvió ceniciento. Creo que, al fin estaba a punto de liberarme. Capítulo 16. Cuando recibí la llamada de Juan, yo estaba en el aeropuerto. La secretaria me dijo que él venía en ese mismo vuelo. Mis sentimientos por Juan no eran tan profundos como para ir contra todo por él, pero, después de haberme acompañado tanto tiempo, lo mínimo era venir a despedirlo. Sin embargo, no lo vi por ninguna parte. Cuando contesté, la voz del muchacho llegó llena de palabras suaves. Señorita Su, recibí el audífono nuevo que me envió. Tuve un pensamiento egoísta. Por un instante creí que era un regalo de mi novia, aunque sea caro. No quiero devolverlo. ¿Está bien? En mis ojos, Juan siempre había sido un chico tímido y esforzado. En él brillaban cosas que yo no tenía. Lo siento. No tengo intención de tener una relación a distancia, le respondí. A través de la multitud levanté la vista. Juan estaba a 3 metros de mí, levantando la mano para saludarme. No se había ido al extranjero. No había aceptado la tentación de Martín. Sabía perfectamente lo difícil que era conseguir esa oportunidad. Y aun si estuviera conmigo, no significaba que yo fuera a ofrecerle algo tan generoso. Juan llevaba un suéter crema. Recién entonces me di cuenta de que el que me había regalado era el modelo de pareja, a juego con el suyo. El muchacho, con sus facciones limpias y tranquilas, caminó hacia mí. Era como aquel día de lluvia, yo fría, él sonriendo suavemente, preguntándome si necesitaba algo. No le pregunté por qué no se había ido, y él tampoco me preguntó cómo sabía que ese era su vuelo. Caminó a mi lado y tomó mi mano mientras atravesábamos la multitud. Capítulo 17. La familia Nin no permitiría que Martín Nin estuviera demasiado tiempo distraído por asuntos sentimentales. El día que firmamos el acuerdo de divorcio, el rostro de Martín no tenía buen color. Las condiciones que me dio eran generosas, exceptuando las acciones de la compañía, que no podían tocarse. El dinero es algo que ya tengo. Pero, ¿quién se queja de tener demasiado? Yo pensé que lo nuestro sería para siempre, dijo, sosteniendo su barbilla con la mano, mirándome con nostalgia. Pero este mundo nunca funciona según lo que tú o yo pensemos. Martín, adiós. Me levanté y le sonreí. Cuando éramos niños, cada vez que me llevaba a casa,
Yo le sonreía así al despedirme, y al día siguiente lo volvía a ver, pero esta vez, era un adiós definitivo. Ambos lo sabíamos. Martín no dijo nada, como si fuera un hábito de tantos años. Simplemente me vio alejarme. Entre él y yo, ese era el límite. Él tenía sus principios de vida, su imperio comercial, y el mayor favor que me había dado fue, en esos días, intentar retenerme con sinceridad. Juan me esperaba al pie del edificio. El muchacho tenía alegría en los ojos mientras preguntaba en voz baja, ¿terminaste lo que tenías que arreglar con él? Lo miré de arriba abajo y luego asentí. Él soltó un largo suspiro, y, reuniendo valor, tomó suavemente mi mano. En sus ojos parecía preguntarme si estaba bien así. Hacía mucho que no vivía algo tan puro, tan simple, y mi corazón, por una vez, se movió un poco. Así que sonreí y dije, Juan, hoy ven a contarme una historia, y quédate, no te vayas. El muchacho caminaba delante de mí. Sus orejas se pusieron rojas al escuchar mis palabras. Cuando pensé que no respondería, asintió suavemente. El sol brillaba, y al final, todo tenía que comenzar de nuevo. Extra, Juan, la primera vez que vi a Nova, estaba bajo la lluvia, con los ojos rojos y las lágrimas cayendo en grandes gotas. En realidad, pude ver claramente los insultos que me lanzó. Leo muy bien los labios, pero, en ese instante, no sé por qué, solo podía ver cómo sus labios rosados se abrían y cerraban. Entonces fingí debilidad y le dije que no llevaba puesto el audífono. Tal como esperaba, guardó silencio de inmediato, con arrepentimiento en los ojos. En ese momento comprendí que la persona frente a mí tenía el corazón blando, pero no le interesaba en lo más mínimo mi existencia. En la escuela decían que yo era un prodigio, el mejor estudiante, el favorito del destino. Mucha gente quería acercarse a mí. No me importaba, hasta que conocí a Nova. Ella hablaba con soltura en el escenario, mientras yo, sentado abajo, solo podía pensar en sus ojos llenos de lágrimas ese día. Alguien bromeó preguntándome si me había enamorado, diciéndome que no debía poner mis ojos en una mujer casada. Sí, yo sabía desde hacía mucho tiempo que Nova estaba casada, solo ella pensaba que lo ocultaba bien. Ni siquiera usaba su anillo de matrimonio, pero mi amor por Nova llegó violento, feroz. No sabía que el amor podía borrar la razón de esta manera. Con cada ocasión en que fingía vulnerabilidad, Nova se volvía más indulgente conmigo. Incluso me permitió ir a su casa a leerle historias. Busqué muchos relatos llenos de bondad y belleza. Cuántas veces quise poseerla, marcarla como mía, pero no podía. Solo podía mirarla con desenfreno cuando ella no se daba cuenta. Dejé a propósito algunas marcas, esperando que su esposo las viera, pero él era demasiado estúpido. Hasta que Nova dejó de jugar, supe que, por fin, mis sentimientos habían recibido una respuesta. Después, su marido comenzó a perseguirla sin descanso, e incluso trató de tentarme con mi futuro, diciéndome que, si aceptaba su oferta, en el futuro, en una buena posición, tendría a muchas mujeres a mis pies. Sí, era una oferta tentadora, pero Martín no sabía que nunca me importó eso. No soy tan inofensivo como parezco. Mi obsesión por Nova ya me había hecho pasar noches enteras sin poder dormir, pero Nova amaba mi apariencia tranquila, ese aire de pureza que no existía en su círculo social, así que solo podía fingir mansedumbre, fingir ser inofensivo, para que su mirada permaneciera sobre mí el mayor tiempo posible. Quizá Nova no me ama demasiado, pero no importa. Mientras vuelva a mirar hacia mí, puedo aferrarme a ella como una serpiente, como un perro, para siempre. El día del divorcio, Martín observó nuestras espaldas con la cabeza gacha. La invitación de Nova hizo temblar mi pecho. Una alegría desbordante estuvo a punto de hacerme mostrar mis colmillos. Mi rosa, te amaré eternamente.